antes de empezar, algún sentir, alguna inquietud, algo que les hizo ruido, algo que les sirvió, algo que quieran contar, antes de que arranquemos. Total, somos pocos y tenemos esa posibilidad. ¿No? Entonces, vamos a arrancar hasta que entremos en calor y nos desinhibamos y empecemos a animarnos a hablar. Yo cuando paso la diapositiva, como estoy fuera del programa, no los veo a ustedes. Así que les pido que si tienen alguna consulta o alguna duda para interrumpirme, habiliten el micrófono directamente, ¿sí? Entonces, hoy en nuestro segundo taller juntos vamos a estar trabajando estos temas de planificación estratégica. Siempre a mí me gusta empezar con una frase de Eduardo Galeano porque me parece que nos convoca, al menos en estos grupos. Y obviamente este material ustedes ya lo van a tener en PDF porque Gabriela ya lo tiene, o sea que ni bien termine la clase, ella va a disponer del material como para acercárselos, ¿sí? Nuestra idea para trabajar hoy es intentar responder estas 4 preguntas que tienen que ver con qué es la planificación estratégica, qué son los valores, la visión y la misión de la organización de la sociedad civil en la que estoy trabajando, cómo se formulan los objetivos y qué son y cómo se vinculan los ODS con la organización en la que trabajo. Por las dudas aclaro, los ODS serían los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ustedes van a ver que en el material de la clase de hoy hay un montón de diapositivas. ¿Por qué? Porque a propósito las puse, quizás algunas las tengamos que pasar medio rápido, pero la idea es que les quede el material a ustedes. De hecho, hay una diapositiva que les acerca bibliografía, como para que algún curioso, si necesita buscar algo más, hay un montón de links a los que recurrir. Entonces, seguramente muchos de ustedes ya han trabajado en estos temas porque tienen una amplia trayectoria en sus organizaciones. Yo estuve mirando un poquito las páginas institucionales de algunas de las organizaciones que estaban inscritas en este programa y tomé información de ahí como para que el material teórico que les acerco pueda tener su contraste con la práctica de ustedes mismos, porque hay muchísimas organizaciones que están trabajando muy bien y que tienen esta línea de trabajo. Entonces, vamos a comenzar compartiendo la idea de que planificar estratégicamente tiene que ver con mirar hacia el futuro, ¿sí? Para darle una orientación a lo que hacemos, y en este mirar hacia el futuro se tiene en cuenta el marco político vigente de la organización y del entorno, y también se tienen en cuenta los diferentes actores que están dentro de la realidad en la que estamos interviniendo como organización. Siempre cuando hablamos de planificación, hacemos un análisis de la situación inicial, que de alguna manera es lo que estuvimos viendo en el primer encuentro, toda esta cuestión de el análisis del contexto externo, tanto general como específico, y del ambiente interno de la organización, para partir de esa situación inicial, planificar el futuro hacia una situación deseada. Deseada por quienes están planificando, obviamente, o por todos los actores involucrados en ese proceso de planificación. Por eso es que siempre decimos, cuando hablamos de planificación estratégica, lo ideal es que sea participativo, en donde intervengan diferentes actores para que esas acciones tengan un sustento y una sostenibilidad en el tiempo diferente. Entonces, lo primero que vamos a decir es que se tienen en cuenta factores internos y externos de la organización, que se trata de promover la participación de todos y cada uno. Quizás el todos es demasiado, ¿no? Pero lo importante es que yo siempre propicio que la planificación sea una instancia de participación. Obviamente que va a haber distintos niveles de participación. No todos van a participar en la decisión, pero sí al menos desde la opinión o desde la información. Es importante esto, porque esto le da otra fuerza a la organización. También nos permite pensar en el futuro de la organización,
y de algún modo levantar la mirada del piso, digo yo, y ver un poquitito más allá hacia el horizonte. También debemos decir que debe ser flexible y abierta, porque en el contexto externo a la organización pasan cosas imprevistas, muchas de ellas, como lo fue el tiempo de la pandemia. Fue algo absolutamente imprevisto que hizo que todas las organizaciones tengan que barajar y dar de nuevo, recalculando, como dice el aparatito que nos ayuda a llegar a los lugares cuando vamos en el auto. También nos permite mirar a la organización como una totalidad y hacer el esfuerzo de que haya un sentido compartido. No que sea una suma suelta de proyectos, de actividades, de impulsos que se van llevando adelante. Entonces, ¿cuándo decimos que la planificación es estratégica? Cuando tiene la capacidad de prever lo que puede hacer el otro o los otros que están insertos en ese mismo entorno. Por eso es que cuando hablamos de planificación estratégica tenemos que tener en cuenta todos estos conceptos. Contexto, actores, eso lo vimos en el primer encuentro. Hoy vamos a agregar cosmovisión, valores, visión, misión, estrategias, objetivos, todos conceptos que seguramente a ustedes les resuenan. Solo que ahora nos vamos a detener un poquito a conceptualizarlos teóricamente y a mirar un poquito cómo algunas organizaciones lo vienen trabajando. ¿Se acuerdan que en el encuentro anterior yo les había dejado algunas actividades grupales para compartir en sus organizaciones? Esto que tenía que ver con el contexto, este otro para analizar qué relaciones tenían con los diferentes actores, si había algunos actores con los que podían empezar a colaborar. No sé si tuvieron oportunidad de, voy a dejar de compartir así los miro un ratito, si tuvieron oportunidad de compartir algo de esto con su gente, o si no hubo tiempo, porque también el devenir de lo cotidiano a veces hace que sea como difícil, ¿no? Lo importante es que, desde mi perspectiva, que les quede el material para que sepan que en cualquier momento pueden ir a apelar a él y usarlo quizás como preguntas disparadoras en una reunión. Yo todavía no tuve tiempo, dice Sonia. Bueno, no hay problema. No es que de un encuentro a otro ustedes tengan que hacer tarea, no es la idea, pero sí es dejarles algunos disparadores como para que ustedes puedan eh, llevar aire fresco a la organización, digo yo. A veces cuando uno tiene la posibilidad de capacitarse fuera de las paredes de la organización, tiene esta posibilidad de acercar otra perspectiva, enriquecer con lo que comparten sus compañeros de curso, ¿sí? No sé si alguien más quiere preguntar o quiere compartir algo. Lo mismo me dicen si voy muy rápido, ¿eh? ¿Vamos bien? Impecable. Entonces, vamos a seguir compartiendo. Insisto con que estos materiales son muy importantes para saber que uno los tiene como una herramienta. Entonces vamos a meternos de lleno en los temas de hoy, que más allá de la definición de qué es la planificación estratégica, vamos a empezar por lo más abstracto, lo más general, y vamos a empezar a pensar en qué es la cosmovisión, que realmente es un tema sobre el que está bueno plantear una discusión en la sociedad actual. Y muchas veces las organizaciones de la sociedad civil hacen la diferencia en la generación de esta cosmovisión respecto de algunos temas. Desde lo teórico podemos decir que es un conjunto de opiniones y creencias que marcan una determinada época, una cultura, y que tiene que ver con la manera en la que una persona o un grupo de personas entiende o interpreta o concibe todo lo que existe,
también se dice que es la visión del mundo, conocido y desconocido, la concepción del hombre y del universo que tenemos como individuos, como organización y como sociedad. Fíjense que esta cosmovisión viene cambiando a lo largo del tiempo, porque hasta no hace muchos años, toda la industria de la cosmética probaba con animales de laboratorio. Fíjense que en el último tiempo ha aparecido esta noción de que el mundo tiene que ser vivible por todos, no solo por el ser humano, ¿sí? Por eso es que hay una tendencia al cambio en la cosmovisión a partir del momento histórico, en donde lo que se busca en este momento es un mundo sostenible para toda la humanidad y los seres vivos del planeta, no solo el ser humano. Y entonces empezamos a hablar de que sea viable, vivible y equitativo, como un paradigma nuevo que sostiene todas estas ideas de esta época. Ustedes van a ver que las generaciones más nuevas, esto como que ya lo tienen impregnado desde que están en el jardín de infantes. Esto de el reciclado de la basura, de la la preservación del ambiente, hay ciertas cuestiones que ya están internalizadas, que años atrás no era tan claro. Igualmente queda muchísimo por hacer, muchísimo. Pero de esto se trata la cosmovisión. La manera en la que concebimos al mundo, al planeta, a los seres vivos, tanto a nivel individual como organización y como sociedad. En línea con esto, me voy a meter muy rápidamente a contarles esto de los ODM. A partir del año 2000, cuando cambia el milenio, y hasta el año 2015, varios países del mundo se pusieron de acuerdo sobre los ODM, o sea, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran 8, y eran estos. Lo cierto es que si uno los mira como objetivos, realmente es muy difícil que alguien no se quiera sumar a que esto se materialice. Esto de erradicar la pobreza extrema y el hambre, que la educación sea para todos, igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, reducir la mortalidad infantil, etc. O sea, son 8 objetivos sobre los cuales mucha cantidad de países y organizaciones que forman parte de esos países se pusieron de acuerdo. Cuando llega el año 2015, obviamente que esto no se logró, pero sí fue una guía para dirigir las acciones de los países, las organizaciones, en pos de lograrlo, como si fuera una utopía lograr en el tiempo. A partir del 2015 se dio una vuelta de tuerca y se profundizó un poquito más esta idea. Y entonces se empezó a pensar en qué mundo queremos. Y bueno, nos basamos en el paradigma del desarrollo sostenible. ¿Y esto qué significa? Que tenemos que tener la mirada puesta en 3 partes, en lo social, en lo económico y en lo medioambiental. Y entonces, todas las acciones que se lleven adelante tienen que tener esta triple mirada. Por eso decimos que el desarrollo sostenible surge de la intersección de lo económico, lo social y lo medioambiental. Por eso es que antes decíamos que sea vivible, equitativo y viable. Entonces, bajo este paradigma es que surgen los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos para transformar nuestro mundo, en donde se fija la Agenda 2030. Estos objetivos tienen una vigencia desde el 2016 hasta el 2030, o sea que actualmente están en vigencia. Hay países que, por supuesto, no adhirieron a estos objetivos de desarrollo sostenible. Hay muchos otros países que sí adhirieron y, obviamente, trabajaron en pos de algunos objetivos que consideraron prioritarios en su territorio. Acá ustedes van a ver que la bibliografía que yo les pongo es del mundo de las empresas. Este texto de Marta Remacha es del mundo de las empresas,
pero a mí me parece que es sumamente aplicable a las organizaciones de la sociedad civil, porque de alguna manera explica qué son estos ODS, que son una agenda de preocupaciones y ocupaciones, es decir, me voy a preocupar por esto, pero también me voy a ocupar, voy a hacer algo para contribuir a su solución, sabiendo que probablemente no pueda solucionarlo plenamente, porque son 17 temas muy grandes, muy abarcativos. Y entonces acá tenemos a los 17 ODS, que después se desagregan en 164 metas en total, en donde podemos hacer foco para contribuir a un mundo mejor en esta Agenda 2030. Fíjense que antes teníamos uno solo, que era fin de la pobreza y hambre cero, y ahora está como desglosado, como poniendo más foco, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. ¿Voy muy rápido? ¿No? Impecable, entonces. Avanzamos. Van a ver, como yo les decía antes, que el Power es un poco largo porque en las primeras diapositivas dejé escrito de qué se trata cada uno de estos objetivos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer una lectura rápida después. No es que ahora nos vamos a, espérenme que se los quiero, no la tengo acá. No es que nosotros vamos ahora a leer uno por uno, ¿sí? Pero sí los vamos a tener en cuenta cuando tengamos que plantear cuál es la misión de nuestra organización o cuál es la visión de nuestra organización. Porque seguramente lo que hace la organización en la que trabajamos contribuye de alguna manera o podría contribuir de alguna manera a alguno de estos 17 ODS. Entonces, acá aparece un concepto muy interesante que es la brújula de los ODS, es decir, ¿por dónde arranco con esto de los ODS? Lo primero que tengo que hacer es conocer qué son. Segundo, en qué consiste cada uno. Después ver que hay algunos ODS que no son relevantes para la organización en la que yo estoy trabajando. Por ejemplo, vuelvo a esta diapositiva anterior. Por ejemplo, hay un ODS que habla de vida submarina, el ODS 14, habla de la vida submarina. Si yo estoy trabajando en la Facultad de Ciencias Económicas, desde el equipo de gestión, supónganse, ¿les parece que tiene sentido que yo plantee un objetivo de contribuir a la vida submarina? La verdad que no. Ahora, seguramente puedo trabajar con cuestiones que tienen que ver con educación de calidad, con igualdad de género, con trabajo decente y crecimiento económico, quizás con energía asequible y no contaminante. ¿Se entiende? Va a haber algunos objetivos que van a tener una vinculación más directa con lo que hace la organización. Por eso es que primero tengo que conocer los ODS, después priorizar y ver cuáles pueden ser áreas de actuación de mi organización, ¿sí? Y a partir de ahí... Perdón, Silvia. Sí. Nosotros, es solamente un comentario, nosotros trabajamos los ODS profundamente y para una organización de la sociedad civil muchas veces es más problemático decir con qué ODS no tiene nada que ver que con los que fundamentalmente tiene que ver. Sí. Cuando uno los lee en profundidad, todos están tan intersectados que es muy difícil no decir por el cambio climático que no tiene que ver con la vida submarina, que no tiene que ver con los bosques, que no tiene que ver con la salud. O sea, cuando uno se da cuenta todo lo que tiene que hacer, dice, pero este tiene que estar, y en este también tenemos, aunque sea una meta o un objetivo, le pega cerca, le pega. Entonces resulta más difícil decir, trabajo. Bueno. Ok, exacto. Sí, está muy bien. Gracias, María Esther, por compartirlo, porque justamente por eso yo me tomé el atrevimiento de traer material que está dirigido al mundo de las empresas y meterlo acá, porque en realidad pasa esto, que las organizaciones de la sociedad civil, como ya desde su origen tienen una mirada más
integral, ¿sí? Pasa esto. Entonces tiene un impacto. A Entonces, ver, nosotros tenemos un especialista en cambio climático que pertenecemos al Pacto Global y los ajá, ODS arrancan con las empresas. O claro, sea, los ODS nacieron con el tema de morigerar los gastos ociosos. O sea, ¿qué hacer, qué pueden hacer las empresas para solucionar estos temas o reinvertir en estos temas? Pero estaban directamente vinculados con las empresas. El segundo paso que vos muy bien describiste incorpora a los gobiernos. Y el tercer paso en el Pacto de París del 2015 ingresan las organizaciones de la sociedad civil con una fuerte impronta, pero fortísima, que es ahí arrancan las COP, la importancia de las COP anuales. claro, claro. Igualmente, acá también estamos como limitados al posicionamiento que toma cada país, ¿sí? Pero como yo siempre digo, más allá del posicionamiento que adopte un país, porque en esta gestión están como medios, me atrevo a decir, ninguneados los ODS en Argentina en cuanto al compromiso. Sin embargo, las organizaciones pueden seguir teniéndolo y trabajar en pos de eso. ¿Está? Totalmente. Entonces me parece que no es un tema que esté en desuso. Por más que ahora vos entres a la página de ODS Argentina y se te caigan las lágrimas. Sí, sí, Perdón. porque lo último que digo, con esto termino, Argentina tomó compromisos y compromisos muy serios a cumplir. Que Sí, el control de gestión de esos compromisos asumidos por los países de Latinoamérica y el Caribe lo lleva la CEPAL, lo sí, registra el Mercosur. O sea, hemos desaparecido sí. en lo que son las estadísticas, la presentación de informes y demás. Por eso no es raro que las organizaciones sociales estemos llamando a la call action con respecto a los ODS y que Argentina tiene que estar presente en la COP30 de noviembre. Absolutamente, absolutamente. Por eso me parece interesante también difundir esto. Cuanto más gente conozca de esto, hay mayor cambio en la cosmovisión, porque estos ODS implican una determinada cosmovisión. Necesitamos un mundo vivible para las generaciones futuras. No es que nosotros tenemos que aniquilar el planeta, ¿está? Porque somos los dueños. Entonces, me parece que es interesante el desafío que nos queda. ¿Mm? Eh, por supuesto que es importante acá integrar estos objetivos a todas las funciones de la organización. Y por supuesto, también es importante informar y comunicar a los diferentes grupos de interés, a los diferentes actores sociales, cómo esta línea de proyectos que tiene mi organización contribuye a este ODS. Y muchas veces hasta puede funcionar que logre algún tipo de financiamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay causas que convocan, cuando tienen una claridad y un peso propio, convocan a co-founding, como se dice, ¿no? A que haya gente que quiera poner plata en eso. ¿Mm? Lo interesante es que acá tenemos diferentes actores sociales, ¿sí? Entonces, eh, la responsabilidad social de las empresas a veces es medio manipulable. Entonces, muchas veces no es tan genuino y parece ser como cosmético, ¿no? Hay otras organizaciones que realmente tienen un compromiso con esto que es muy fuerte. O sea, hay de todo. En las instituciones de educación superior, nos parece importantísimo formar a los profesionales teniendo en cuenta esto, porque en unos años más van a ser los directivos de las organizaciones. Y entonces es como que ayudamos a formar ciudadanos comprometidos con este paradigma. ¿Mm?
Acá en el caso de las organizaciones del Estado, es fundamental la articulación entre, justamente, los organismos del Estado serían los que más tendrían que estar contribuyendo a este ODS 17, que tiene que ver con esta articulación, redes, alianzas entre empresas, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos, digamos que por naturaleza debiera ser el convocante para todas estas alianzas que propone justamente el ODS 17. Y por supuesto la sociedad civil organizada, construyendo capital social, fortaleciendo el voluntariado, articuladas y movilizadas, articuladas y trabajando con empresas, con organismos públicos, sin tener dependencia de ellos. Esto me parece un detalle muy importante, porque en la medida en que las organizaciones de la sociedad civil empiezan a depender directamente de un organismo público, o de una empresa, es como que ya está coartada la libertad de acción, ¿sí? Acá, esto es lo que yo les decía, que de alguna manera yo puse la empresa y los ODS, y está cada uno de los objetivos descripto. Obviamente que no los vamos a leer todos, ustedes lo van a tener como material, muchos de ustedes ya los conocen, otros los están descubriendo, pero van a tener tiempo de ir a mirarlos. Lo que les quiero acercar es la pregunta, ¿las organizaciones de la sociedad civil podrían aprovechar estos ODS, incluyendo nuevas oportunidades para estrechar relaciones, hacer alianzas con otro tipo de organizaciones, sean organizaciones de la sociedad civil o sean empresas o sean organismos públicos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se pueden aprovechar estos ODS para tratar de fortalecer las alianzas y las redes? Sí, dice Sonia. Sí, claro, dice Mariana. Perfecto, perfecto. La idea, sí, dice María Esther. La idea es ir sembrando esta semillita en las cabezas, ¿no? Como para que quede instalado esto, que es algo sobre lo que hay que trabajar. Yo acá, a partir de la lista que Gabriela y Lautaro me pasaron de los inscriptos al programa, no sé si en este encuentro o en todos, yo me tomé el trabajo de buscar algunas que tenían página y que el material cerraba perfecto con lo que tenía que explicar. Y, por ejemplo, fui a esta asociación civil que se llama El Otro Me Importa. No sé si habrá alguien hoy en la clase. Si lo hay, por supuesto que alce la voz y cuéntenos. Justamente ellos, en su página, hablan de que el propósito es inspirar, accionar e impactar, y muestran cómo sus proyectos están alineados con estos 4 ODS, que tiene que ver con fin de la pobreza, salud y bienestar, igualdad de género y reducción de las desigualdades. Seguramente que también están contribuyendo a algún otro ODS más, pero estos son los 4 que ellos ponen como prioritarios, ¿sí? Y fíjense que de alguna manera en este escrito aparecen los valores también, de manera solidaria, abierta, altruista. Entonces, el rol de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para la consecución de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil que tienen proyectos y programas que tienen que ver con el hambre, con reducir la pobreza, reducir las desigualdades, empoderar a las mujeres, apoyar a los colectivos más vulnerables. O sea, la razón de ser, el origen de las organizaciones de la sociedad civil, la mayoría de las veces, tiene que ver con atender las necesidades de la población vulnerable de la que nadie se ocupa. La discapacidad, sin ir más lejos, ¿sí? Esto de que hay organizaciones que se tendrían que ocupar y no se ocupan. Entonces surgen las OSC, ¿para qué? Para poder tratar de apoyar a las familias con ciertas dificultades de salud, por ejemplo. Acá
una manera de mostrar los ODS, no es que sean los únicos, pero sí hay como un ejercicio hecho de mostrar cómo los ODS también tienen que ver con las organizaciones de la sociedad civil. Insisto, acá está copiado uno o dos ODS, pero la realidad es que es más de uno. Porque, digo, banco alimentario no es solo producción y consumo responsable, es también hambre cero, es también otras cuestiones, ¿sí? Entonces, fíjense cómo acá tenemos algunos ejemplos de la zona de La Plata que muestran cómo se está trabajando en las organizaciones de la sociedad civil en estas cuestiones, ¿sí? Seguramente van a encontrar algunas organizaciones conocidas por ustedes, otros no tanto, pero lo importante es que les queda el material a ustedes, ¿sí? Aquí tenemos algunas organizaciones que se encargan, o sea, su razón de ser es armar redes y lograr alianzas, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo esto nos muestra cómo hay una vinculación muy directa de las organizaciones de la sociedad civil y de los ODS. Entonces, vamos acá. Y esto lo dejo como pregunta y como ejercicio para compartir en la organización de la sociedad civil, y ahora vamos a dialogar un poco si quieren. ¿Ustedes creen que todas las personas que trabajan en su organización conocen el alcance y la importancia de los ODS? ¿Creen que si aún no lo han discutido, podrían contribuir con alguno o algunos de ellos? ¿Y de qué manera los tendríamos que tener en cuenta a la hora de hacer esta planificación estratégica, a la hora de hacer este diseño a futuro de lo que queremos lograr con la organización? ¿Mm? ¿Qué piensan? Los escucho un poquito. Habiliten su micrófono. Con respecto a la pregunta 1, yo pienso que en mi organización, si bien es cierto, nos abocamos más y puntualizamos más los ODS que hacen a la relación y la atención de salud, pero es cierto, como dice María Esther, en realidad todos están interrelacionados, algunos más transversal que otros, ¿no? Y no todos lo conocen, pero también sí es posible, digamos, trabajarlos dentro de nuestra organización y poder planificar a partir de ahí y puntualizar o focalizar más, digamos, las actividades que podamos desarrollar. Claro, claro, a mí me parece bárbaro esto, Sonia, de empezar a hablar de estos temas, darlos a conocer, a sacar material, leer, entender qué está pasando en el mundo respecto a esto, ¿sí? Claro. Hay grandes países que nunca adhirieron a los ODS, entre ellos Estados Unidos, lo cual no le debe llamar la atención a nadie. Pero digo, me parece que está bueno que esto se ponga en agenda. Sí, totalmente de acuerdo. La invitación, por eso yo trato de hacer los PowerPoint bastante completos con mucho material, que si bien puede ser didáctico y ameno, pero que tenga contenido teórico para que ustedes lo puedan compartir. Esa es un poco la idea, que ustedes sean agentes que repliquen esto, ¿no? Sí. Me parece que de acuerdo, perfecto, sí, ese es el fin, digamos, y el propósito de nuestra participación. Claro. Tomar herramientas y enriquecernos con los ejemplos y la experiencia de las otras organizaciones. Claro, claro. Fíjense, yo acá les puse algunos artículos que ustedes pueden consultar. Todos tienen links, son material bibliográfico accesible por todos. Entonces, lo van a poder acceder. Por ejemplo, este texto de Bernardo Klinsberg a mí me encanta porque habla de los desafíos éticos que están pendientes en un mundo paradojal, en donde interpela a las universidades a ver qué están haciendo con esto, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Claro, también de Nora Gorrochategui es profesora de la Facu de acá, y también, muy interesante, digo, por ahí no es para todo el mundo. Claro. Pero sí algún curioso o alguna curiosa que quiera saber algo más de esto, tiene el acceso. Ese es un poco
la idea. Perfecto, gracias. No, por favor. Y por supuesto que si tienen alguna duda o alguna consulta o algo más que necesiten, pueden consultar. Si lo conozco, lo comparto. Si no lo conozco, digo no conozco. Pero me parece que está bueno empezar a hablar de estos temas y darle el lugar, ¿no? Porque de alguna manera, trabajando sobre esto, estamos construyendo esta cosmovisión que queremos compartir. Queremos compartir un mundo más vivible, más solidario, un mundo en el que haya lugar para todos. ¿Mm? El otro día estaba mirando una serie, voy a compartir un detalle, pero me inspira Mariana con los videos que están haciendo con Hanna, que están tremendos. Me los vengo viendo todos, son una maravilla, cómo visibilizan estas cuestiones. Y estoy viendo una serie donde justamente hay un niño con autismo, con un trastorno del espectro autista, y muestran muy de cerca cómo esa familia tiene que hacer para vivir. Porque el mundo no es vivible para un niño con autismo, con discapacidad, o un adulto, ni hablar. Entonces digo, ¿cómo falta que trabajemos para cambiar esta cosmovisión? Porque, sí, Mariana. Hola, ¿cómo andan? Me quedé pensando un poquito en esto del plan estratégico de la ficha anterior, que también conociendo todos los ODS nos permite, más allá que no, desde mi rubro, ¿no? La discapacidad, pero para mí también nos facilita conocerlo, generar el puente para que nuestro plan estratégico sea más óptimo, mejorar la distribución de los roles de la organización, porque si cada persona de nuestra organización conoce y cada un ODS podemos, digamos, optimizar el funcionamiento de la organización y ser más claro en la visión que tenemos para después trabajar con otras personas. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfectamente, perfectamente. Me parece como muy útil eso, digamos, de poder, esto de poder conocerlos, hace que por ahí nos facilite el armado de ese plan estratégico en evolución, en progreso, digamos. Sí, con ciertos argumentos más sólidos. Exacto, que eso te permite dar el argumento más sólido, más allá que puedan estar relacionados o no, no desechar, sino incorporar desde algún otro punto de vista, digamos. Sí, es más, en ese sentido te recomiendo este artículo de Marta Remacha, que es de una universidad española, o sea que es muy accesible el material, si bien se llama Empresa y ODS, pero es impecable el texto. ¿Por qué? Porque ella justamente nombra cada objetivo, lo explica, y explica en detalle las metas que se desagregan. Entonces vos ahí podés encontrar mejor dónde ubicás lo que hace tu organización. Claro, yo creo que eso te permite, ¿no? Claro, sí, sí. Y de alguna manera, quizás sumes alguna mirada que no habías tenido en cuenta. Sí, 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 por ahí lo hago desde ese aporte, digamos, que te suma y te vehiculiza, digamos, un poco mejor, quizás algo que uno no tiene en cuenta en su misión, que por ahí uno mismo la acota, por ser... Absolutamente. ¿No? Sí, 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 absolutamente. Y entonces, se pierde la cosmovisión, que no, al final no lo terminás logrando desde adentro. Claro, claro. Sí, María Esther, levantaste la mano. Sí, el ejemplo concreto para esta compañera que está hablando es el ODS 8.7. Ese punto 7 es el que lo hace en las Naciones Unidas muy visible. Vos ves el 8.7 e inmediatamente pensás en trata de niños. ¿Sí? Es la violencia, el trabajo infantil, el secuestro de niños para ser soldaditos. Ese es el 8.7. Fíjate que también, si vos estás en una organización en donde trabajás temas de discapacidad, el tema del trabajo decente es un tema pendiente. No sé si vieron los casos de... Más que pendiente no están haciendo para nadie, pero bueno. No, bueno,
está bien, pero queremos construir un mundo mejor. Si queremos construir un mundo mejor, tiene que haber espacio para que trabajen niños o adultos con síndrome de Down, ¿por qué no? Tal cual. Bueno, pero eso ya está contemplado. Que no se cumpla es otra cosa, ¿no? Claro. Pero está contemplado dentro de los protocolos de implementación y de las normativas de los estados, tanto nacional, provincial como municipal. El punto está ya hasta internacionalmente reconocido con la OIT. O sea, ahí la Argentina está realmente, te diría que sobrepasada de normativas, que no se cumplen, pero que están. Entonces, la gente, como no las ejerce, no las disfruta, esos derechos, cree que no existe la ley, pero la ley existe. Claro. Esa es una visión corta que las organizaciones sociales estamos haciendo todo lo posible para que llegue al común de la gente, al ciudadano de a pie, porque cree que está solo, y aquí, ¿para qué me voy a quejar si no lo voy a conseguir porque no existe? Porque algo más viejo que la carreta es que primero viene el uso y la costumbre y después viene la ley, porque eso es la casuística, el uso y la costumbre es la fundamentación de la ley. Entonces se hace después, uno la conoce, pero ya eso lo venía haciendo, no es algo novedoso, es raro que sea algo novedoso. Yo creo que la inteligencia artificial es la primera vez que va a venir primero la normativa y después el uso y costumbre del común de la gente. Yo creo, María Esther, en ese sentido, que entonces un gran desafío para las organizaciones sociales tiene que ver con esto de esta traducción para el señor de a pie, como vos decís muy bien, de esa normativa y que tome que son sus derechos y que puede hacer algo con eso. Ese es el gran desafío, ¿no? Mira, nosotros acabamos de hacer una encuesta que va a salir creo que en una semana y la vamos a participar para el foro del sector social, ¿no? Ajá. Que tiene todos estos temas, porque es un paper construido en la base de que Argentina tiene que estar presente en la COP30. Bien. Y dos de las preguntas son justamente que son preguntas muy cortas, muy sencillas, pero que hacen a los conceptos claros, ¿no? ¿Qué nos propone el Pacto de París? Que son dos cosas básicamente, no son muchas más que eso. Y también, ¿qué es lo cómo identifico la primera cosa, que no la digo justamente porque está en la encuesta, sí, qué cosa nos propone el Pacto de París, cómo yo la puedo explicar, en qué lo veo, dónde lo identifico globalmente, y qué cosa veo el impacto local. Porque lo que nosotros tenemos que tratar de que la gente reconozca, ¿qué hago yo localmente que impacte globalmente? Claro, porque si no estamos esperando los grandes cambios. Y acá la idea es mostrar cómo con pequeñas contribuciones, desde organizaciones que parecen muy pequeñas, pero que a nivel local tienen impacto, se puede ir modificando esta realidad. Me parece genial. Bueno, el participar en las redes, en las call action y demás, es que la gente se siente incluida. Absolutamente. Entonces, yo soy parte de este impacto global que está conectado con las grandes metas globales, que son estos 17 ODS en definitiva. Exacto, ¿no? Y de alguna manera te empodera, porque vos tomás conciencia de que vos tenés fuerza para cambiar el mundo de algún modo, ¿no? Aunque suene romántico. Sí, es así. Pero creo que tiene que ver con esto. Me parece que en esto tenemos mucho por hacer, ¿sí? Y obviamente que esto de la cosmovisión está totalmente alineado con los valores, ¿sí? Entendiendo a los valores como esa fuerza que le da impulso a la organización, que en general son nucleares y pocos. Es muy raro que una organización persiga 15 valores diferentes, porque en definitiva no persigue ninguno, pero que sí sirva de marco de referencia de lo que se puede y lo que no se puede, ¿sí? Pero no como algo que dé miedo, especialmente en las organizaciones sociales, sino algo que convoque, que
que me dé ganas de sumarme, ¿está? Entonces, podemos hablar de diferentes tipos de valores. De diferentes tipos de valores. Hay quien habla de respeto, amabilidad, lealtad, empatía, servicialidad, transparencia. La transparencia es fundamental en organizaciones de la sociedad, en todo tipo de organización, pero en las de la sociedad civil, donde muchos son los ingresos o los fondos se consiguen por donaciones o por grandes rifas, esto es fundamental la transparencia. ¿Mm? Cuando hablamos de los valores, tenemos el nexo directo con la visión con B corta, que tiene que ver con una idea que es de tipo filosófica, dice Santiago Lazzati. Dice, es algo bien abstracto, que está vinculado con los valores, con la ética, y que debe excluir factores de orden práctico. ¿Esto qué es? Es un enunciado que es casi una utopía, y que tiene una cosmovisión por debajo que la sostiene, y que me dice cómo va a ser el mundo cuando la organización impacte con su quehacer cotidiano. ¿Mm? Entonces, siempre decimos que debe excluir factores de orden práctico, porque no dice cómo lo va a hacer esa transformación del mundo. ¿Mm? Entonces, podemos decir que la visión define lo que la organización quiere llegar a ser en el futuro. ¿Cómo quiere ser vista por la sociedad? ¿Cómo va a mejorar la calidad de vida de aquellos a quienes sirve? ¿Cómo va a mejorar la vida en el planeta en términos generales para todos los seres vivientes y sintientes? ¿Mm? Y también para lo inanimado, porque digo, también hay cuestiones del ambiente que no son animados y que tienen que ser tenidos en cuenta. Entonces, ¿qué función tiene el tener definida con claridad la visión? Sirve como fuente de inspiración para todos los integrantes de la organización, guían las decisiones. En general, en las organizaciones de la sociedad civil es compartida por todos, es positiva, es alentadora, es como que te motiva a hacer el esfuerzo porque sentís esa posibilidad de transformar el mundo, al menos en el pequeño sector en el que estás. ¿Mm? Alineado con, ¿vamos bien hasta acá con el concepto de valores y visión? ¿Alguna pregunta? No, está claro. Está claro, perfecto. Entonces seguimos avanzando. Se desprende de la visión con B corta, la misión, que hay algunos autores que lo llaman el gran objetivo, porque de alguna manera la misión es un poco más concreta. Se dice que es una declaración corta, un enunciado corto, que dice de forma clara qué es la organización, qué hace, por qué lo hace. Esto es el para qué se creó la organización, cuál es la finalidad que tiene esa organización. Y justamente esto es uno de los pasos más importantes del proceso de planificación estratégica, el esclarecimiento de la visión y la misión, que obviamente que los mismos valores que subyacen a la visión están en la misión, pero de una manera más concreta. ¿Mm? Entonces, de alguna manera, ¿qué ventaja tiene tener esta declaración de la misión? Primero, mostrar con claridad el propósito que tiene la organización para la comunidad. De esta manera uno puede conseguir voluntarios, donadores, digamos, algunas ayudas puntuales. También proporciona un marco de referencia dentro del cual tiene injerencia la organización y donde no la tiene. Es decir, de esto sí se va a ocupar y de esto otro no se va a ocupar. También muestra el compromiso de todas las personas que trabajan en la organización. También, de algún modo, facilita el acompañamiento de la sociedad en general, ¿sí? De la comunidad externa, dice acá. Si yo sé qué hace esta organización, puedo acompañarla. ¿Mm?
Acá hay una cuestión importante. Pasa mucho con algunas empresas, con algunos organismos públicos, que realmente cuando uno entra a la página institucional, ve muy bonita plasmada visión, misión, valores, en qué creemos, nuestro credo es esto, y vos cuando ves cómo actúan decís, esto no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, es importante destacar que no nos podemos quedar solamente en cómo está redactada la visión, la misión, los valores, y si se publicó en la página web, si está en el Instagram, no es eso lo más importante, aunque sí es importante, porque por supuesto que es la manera que tenemos de dar a conocer lo que hace la organización, pero también hay que trabajarlo para adentro. ¿Para qué? Para que en cada acción de cada voluntario o de cada personal rentado que tenga la organización, se noten esos valores, se note esa cosmovisión, esté claro todo esto, ¿sí? Por supuesto que en cuanto a redacción hay algunos lineamientos a tener en claro. Siempre decimos que la misión, como es el gran objetivo, debe comenzar con un verbo en infinitivo, contribuir, propender, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la visión con B corta, estamos hablando de describir cómo va a ser el futuro una vez que la organización impacte en ese entorno con la misión. Es decir, una vez que la organización haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Ahí se va a ver transformado el mundo. Entonces, ¿cuál es la importancia de tener declarado y compartido estos conceptos de visión y misión? Garantiza la unidad de propósito dentro de la organización, sirve como punto central para el reconocimiento social de la organización, para la identificación de las personas. Vieron que muchas de las personas que trabajan en las organizaciones sociales se sienten muy orgullosas de pertenecer a esa organización, son esa organización, porque lo sienten. Entonces también acá tiene un valor muy importante, porque ayuda a convocar, atraer y retener voluntarios, porque muestra el sentido y el sentir de la organización. No solo el para qué, sino esto que se siente, digo yo, en las entrañas, bien adentro, que a veces no se puede explicar con palabras. Y bueno, por supuesto, proporciona una base para distribuir los recursos de la organización, permite establecer líneas de trabajo en la organización. Yo acá tomé algunos ejemplos de algunas organizaciones que estaban inscritas en el programa. ¿Para qué? Para conocer en qué estado estaban de todo esto y también para compartir algo de ustedes, por supuesto. No sé si alguien tiene algo para acotar, alguna pregunta. Vamos bien. Yo sigo entonces. Entonces, fíjense, yo tomé, por ejemplo, Comunidad Malú, donde yo corté y pegué de lo que había en la página institucional, por supuesto. Pero fíjense cómo aparece: valores, colaboración, transparencia, ética, respeto, igualdad, honestidad, profesionalismo, dedicación, empatía. Misión: generar y promover programas solidarios que brinden oportunidades y espacios de contención a niños y adolescentes con derechos vulnerados. O sea, generar y promover. O sea, es un gran objetivo que le da razón de ser a Comunidad Malú. Entonces, la visión dice que los niños y adolescentes puedan vivir una infancia plena en la que se garantice el total ejercicio de sus derechos. Obviamente que visión, misión y valores están vinculados entre sí. Y si ustedes miran la visión, la verdad es que es una utopía. Porque asegurar que todos los niños y adolescentes puedan vivir una infancia plena con sus derechos garantizados es una utopía, ¿está? Pero me marca el rumbo de cómo quiero transformar ese mundo. Acá traje el de la Liga de la Leche Argentina, donde fíjense, acá hay otra manera de redactar la visión.
que la Liga sea reconocida como referente nacional en lactancia materna por la sociedad y las autoridades, así como aliada del bienestar de la comunidad. Muchas organizaciones, en especial las empresas, se plantean la visión como ser líder o referente a nivel internacional en temas de, ¿sí? Fíjense que acá también está como un lugar de referencia nacional. En cuanto a la misión, fíjense que empieza con un verbo en infinitivo, promover la lactancia materna y la crianza respetuosa mediante el acompañamiento. Fíjense que en la misión, en general, se explica con más detalle a quiénes sirve, a quiénes atiende, de qué manera lo hace, en el marco de qué valores. Acá habla del desarrollo integral de madres e hijos. ¿Está? Y también con esta idea de incidir en políticas públicas. Bien ambicioso. La misión debe ser ambiciosa. En términos teóricos, decimos que la misión con M se puede actualizar cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque el entorno cambia, porque quizás la organización adopta nuevas líneas de acción que hacen que tenga que reformular esta misión en función de a quienes atiende. ¿Vamos bien por acá? ¿Sí? Impecable. Entonces, seguimos avanzando con otros ejemplos. Acá tomé la Legión de la Buena Voluntad, donde fíjense, aparece, yo lo puse así desordenado como me quedaba, pero la visión dice ser una referencia en el desarrollo humano y social y en la educación con espiritualidad ecuménica. El ecumenismo es uno de sus valores. Por eso está explícitamente en la visión. Muchas veces en el enunciado de la visión se nombran algunos valores, que el resto son ética, fraternidad, respeto, solidaridad y transparencia. Cuando vamos al enunciado de la misión con M, promover el desarrollo social, solidario, sostenible. Fíjense que acá aparece también un valor, ¿sí? O sea que podemos encontrar los valores tanto escritos en la misión como en la visión, porque los tres conceptos están vinculados. Acá copié lo de Fundación Eureka, donde justamente habla de respeto, responsabilidad, cooperación, tenacidad, transparencia. Ustedes van a encontrar que la transparencia es el común denominador en la mayoría de las organizaciones sociales, porque es la mejor manera de garantizar el correcto movimiento de fondos, ¿sí? O gestión de fondos, como se le quiera llamar. Bien. Acá dice, somos una organización no gubernamental sin fines de lucro, trabajando para dignificar la vida de las personas como integrantes valiosos de una sociedad justa. ¿Sí? En la visión, dice, junto a distintos actores del territorio innovamos en soluciones sociales, creamos nuevas oportunidades, aportamos a la superación de los individuos, integrando una sociedad que promueve un desarrollo sostenible. Fíjense que en la visión está contenida esta cosmovisión del desarrollo sostenible. ¿Sí? Obviamente que todo esto que yo les traje como ejemplos se pueden mejorar, pero acá la intención no es que sea un enunciado perfecto, sino lo que provoca hacia el afuera y lo que provoca hacia el adentro. Esto es lo fundamental, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, impecable. Entonces, lo interesante sería plantearse y consultar cuáles son los valores que compartimos. Yo siempre digo que cuando hay discusiones en las organizaciones sociales, lo interesante es decir, escribamos en un papelito cuáles son los 3 valores que creemos que son más fuertes en esta organización. Y van a ver que a partir de ahí hay tantas coincidencias que los conflictos o las discusiones se pueden dirimir con mayor facilidad. Plantearse si tienen redactada la visión y la misión, si están claramente definidas. Además, si todos los miembros o las personas voluntarias o no voluntarias y la sociedad
conocen cuáles son los valores, la visión, la misión, y plantearse esto que para mí es una pregunta, digo, filosófica. ¿Cómo se notan estos valores, esta misión y esta visión en lo que hacemos todos los días? Me parece que ese es el condimento sutil que uno puede agregar o acercar en alguna reunión o en algún encuentro en donde se estén armando algún proyecto, por ejemplo, ¿sí? Que a veces uno se pone tan entusiasta con algún proyecto que después dice, bueno, pero ¿esto de qué manera contribuye a la visión, a la misión y cómo sostiene los valores de nuestra organización? Digo, tener esta impronta reflexiva de algún modo, ¿sí? Eso se los dejo. Eso se los dejo como para que ustedes lo tengan como un material, ¿no? Y a partir de la misión, que es el gran objetivo, se desprenden diferentes tipos de objetivos, ¿sí? Que de alguna manera yo voy bajando de lo más abstracto y general a lo más específico y concreto. ¿Sí? Entonces, de alguna manera el objetivo tiene que ver con esos resultados que quiero obtener desde la organización y que me permiten darle cierta racionalidad a lo que hago y a su vez después poder controlar lo que hago. Porque no solo es hacer, sino también es después poder controlar lo que estoy haciendo para ver si hay desviaciones y a partir de ahí corregir, aprender, repactar, porque muchas veces hay que barajar y dar de nuevo. Entonces acá comparto nuevamente algunos ejemplos de objetivos que copié de algunas organizaciones que estaban inscritas en el programa. Muchas organizaciones en sus páginas institucionales publican solo visión, misión, valores. No avanzan en la línea de objetivos. Fíjense que en general, esto es como si fuera un diagrama de árbol, donde a partir de la misión se desagregan muchos objetivos generales, como por ejemplo, promover la transformación de la Patagonia a través del desarrollo del conocimiento, etcétera, etcétera. Incrementar el capital social, todavía es muy general esto, ¿sí? Impulsar acciones de responsabilidad social empresaria. Fíjense cómo son objetivos de tipo general. En el caso de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, ellos lo muestran así en un único cuadro, por eso lo copié textual. Visión, misión, en esta parte no hablan de valores, pero sí hablan de los objetivos de la red, que son nuevamente objetivos generales, ¿sí? Fortalecer a las reservas, promover la formulación, contribuir a fortalecer a las organizaciones, poner en valor la conservación en tierras. Fíjense que siguen siendo verbos muy abarcativos. Promover, fortalecer, contribuir, poner en valor. Me parece que esto es un material que les puede servir a ustedes como para enriquecer sus producciones, los que tengan que revisarla o los que tengan que hacerla que no la tienen. Lo cierto es que estábamos hablando recién de objetivos generales. Y tenemos objetivos generales que son de supervivencia, objetivos generales que son de eficiencia, objetivos generales que son de control y objetivos generales que son de crecimiento. Entonces, dependiendo del momento que esté atravesando la organización, va a haber mayor cantidad de objetivos que tengan que ver con la supervivencia o más que tengan que ver con el crecimiento. ¿Está bien? Esto va a depender del tipo de organización y de la coyuntura que esté atravesando el país justamente en esa temática a la que se dedica la organización. Y a partir de esos objetivos generales se desagregan los objetivos específicos o también llamados operativos. Lo cierto es que en las organizaciones hay múltiples objetivos y muchas veces estos objetivos están en conflicto. ¿Por qué? Porque para poder materializar estos objetivos necesito dinero, recursos, tiempo, personas,
recursos materiales me refería, recursos que tienen que ver con ideas, con conocimientos, con tecnologías, dependiendo a lo que se dedique la organización. Entonces, muchas veces hay objetivos que entran en conflicto, y en organizaciones muy grandes aparece que hay un sector que hace fuerza por una línea de trabajo y hay otro sector, otro grupo de agentes con influencia que hace fuerza por otros objetivos, ¿sí? ¿Cómo vamos con esto? ¿Bien? Impecable. Entonces, ya nos falta un chiquitín. Entonces, lo que sí debemos decir es que realmente la definición de objetivos se las trae, no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque primero tenemos objetivos múltiples, hay muchos objetivos, hay algunos que están en conflictos, con lo cual se priorizan unos frente a otros que se suboptimizan. También porque hay racionalidad limitada en las organizaciones. ¿Esto qué significa? Que las personas que formamos parte de las organizaciones tenemos racionalidad limitada y la llevamos con nosotros a las organizaciones. ¿Esto qué significa? Que nunca se me ocurren todas las posibilidades que hay para materializar un objetivo, que nunca tengo en cuenta todos los recursos que podría llegar a necesitar. Siempre hay algo que se me escapa, porque mi mente es limitada de alguna manera y mi conocimiento es limitado y mis posibilidades también son limitadas. Entonces, aquí hay un aporte interesante que quizás les pueda servir, que lo vamos a retomar cuando veamos la cuestión de los proyectos, sobre todo, que tiene que ver con una herramienta para la redacción de objetivos específicos. En este caso es una técnica desarrollada por Sayenave que es muy esquemática y nos permite, de alguna manera sencilla, a los que no somos expertos en armar objetivos, poder redactarlos con cierta precisión para que después sean valiosos a la hora de tener que controlar o medir. Y entonces este autor habla de que un objetivo específico, para estar bien redactado, tiene que tener 4 elementos. Y ellos son el atributo, que es el tema del que se trata el objetivo. La escala de medida, que es en qué lo voy a medir. El umbral es el valor que está asociado a la escala de medida. Y el horizonte temporal es el periodo de tiempo o el plazo en el que quiero cumplir ese objetivo. Habitualmente, cuando hablamos de objetivos específicos, estamos hablando de plazos breves, menos de un año o un año, ahí andamos. Entonces, ¿cuál es la lógica de la metodología que yo siempre sugiero? Poner este esquema, atributo, ¿cuál es? Escala de medida, ¿cuál es? Umbral, ¿cuál es? Horizonte temporal, ¿cuál es? Y después, abajo, hacer la redacción completa del objetivo. Les voy a dar un ejemplo. Obviamente que cuando uno lo hace escribiéndolo es mucho más fácil. Por ejemplo, atributo, capacitar a los miembros de la organización en temas de ODS. ¿Sí? Ese sería el atributo. Muchas veces hay organizaciones que toman esto como si fuera el objetivo. Y ahora, si yo lo quiero medir, no lo puedo medir, porque es solo el atributo. Si yo voy y lo profundizo según esta metodología, ¿cuál es la escala de medida? ¿En qué voy a medir esa capacitación? ¿En cantidad de personas capacitadas? ¿En horas dictadas de capacitación? ¿En cantidad de talleres brindados online? ¿Sí? Entonces yo tengo que definir escala de medida. Ahora, tiene que haber coherencia entre la escala de medida y el umbral. Si yo digo que lo voy a medir en cantidad de talleres online, bueno, serán 2, serán 3, no van a ser 100.000. ¿Sí? Sobre todo si el horizonte temporal dice en el plazo de un mes. ¿Está?
Entonces yo, teniendo esto claro, después puedo redactar correctamente el objetivo y decir, capacitar a los miembros de la organización de la sociedad civil en temas de, no a miembros, a 25 personas que trabajan en la organización en temas de ODS en el plazo de un mes. Entonces, cuando pasó el mes, que acá tengo que tener cuidado, en el plazo de un mes, ¿a partir de cuándo? Porque si no voy corriendo la fecha, ¿se entiende? Y me autoengaño. Entonces, que el plazo sea al 30 de junio del 2025. Que sea algo concreto, medible. Entonces yo acá puedo medir y decir, ¿cumplí o no cumplí el objetivo? ¿Por el plazo o por el umbral? Porque yo puse como umbral 25 personas y vinieron al curso 10. ¿Se entiende? Quizás definí mal el objetivo, puede pasar también. ¿Sí? ¿Se entiende medianamente esto? ¿Sí? Fíjense, es cuestión de probar, obviamente que el atributo siempre empieza con un verbo en infinitivo menos abarcativo que el objetivo general. Esto es más concreto, ¿sí? Lo cierto es que en las organizaciones debiera haber como una articulación entre objetivo general y objetivos específicos, ¿sí? Eso debiera estar como para que tenga cierta coherencia. La idea sería que ustedes puedan pensar cómo podrían aplicar esta metodología en su organización, ¿no? Es decir, hacer el esfuerzo de plantear un objetivo específico. ¿Cuál es la idea? Seguramente muchos de ustedes ya están habituados a plantear objetivos, pero la realidad muestra que a veces cuesta un poco esto. Y esta herramienta puede animar a algunos que creían que eso es solo para los expertos, animarse a redactar algún objetivo, ¿sí? Yo creo que en la medida en que todas las personas que trabajan en la organización estén mejor preparadas, van a poder contribuir mejor. Obviamente que esto lo estoy hablando en términos generales. Hay muchísimas organizaciones de las que están participando acá, que son todos profesionales los que la conforman, con lo cual hablar de plantear un objetivo es algo muy básico, pero quizás para otros no lo es tanto. Y me parece que es un saber que podemos compartir. Mi idea siempre es propiciar que circule el saber, que nos potenciemos todos haciendo circular el saber, que el que más sabe se lo comparta al otro. Porque me parece que en eso, hasta en la pregunta del que no entendió, me enriquezco yo cuando me lo pregunta. Entonces me parece que en ese tipo de diálogos aparece un circular conocimiento, saberes, dificultades, un montón de cuestiones que pueden enriquecer la gestión de la organización. ¿Sí? Es importante, Silvia, lo que vos decís, sobre todo si alguna está buscando dónde fondear su proyecto, porque todos los fondos, sean nacionales, privados, los internacionales, siempre piden métricas, piden, exacto. Entonces, armar bien los objetivos te permite tener casi la mitad de un indicador, que así es como se mide, de un indicador construido. Y siempre hay que tenerlos construidos antes de postular, antes de implementar, antes que nada, como para saber, tengo tantos cuantitativos y tantos cualitativos. O sea, también hay indicadores cualitativos, lo digo por aquellas que no pueden dimensionar. Sí, y María Esther, también es importante esto de decir también apelar a los que saben hacer lo que hay que hacer para que definan si de repente un tema es mejor medirlo en cantidad de personas o en horas de capacitación, ¿se entiende? O en cantidad de propuestas que hacen las personas que se capacitaron. Sí, es fundamental porque vos no podés decir, a lo mejor te fracasó el especialista que iba a dar el taller, entonces no le podés decir al 30 de junio,
porque fracasaste. No, no fracasaste. Hubo algo que no tuviste en cuenta, no tuviste reemplazo, que es lo que se llama la matriz de riesgo. Normalmente hay que construir, que son 2 preguntas, decir, si esto me falta, ¿con qué lo reemplazo? ¿Qué hago? Para que no me fracase la acción, ¿no? Pero ya es una delicadeza del armado del proyecto. Pero es importante tener la dimensión, 1 mes, 2 meses, 2 talleres, 3 talleres, 10 personas, 20 personas, porque si fueron 20 y te fueron 10, vos te podés cuestionar y decir, convoqué mal, era un mal horario, la temática no importó, o sea, como no permite reelaborar. ¿Sabés qué, Marister? O no hice las acciones de sensibilización suficiente para que la gente lo sienta necesario hacer. Sí. También puede aparecer eso. Sí. Y es interesante esto también porque yo les decía que esto quizás lo usemos más cuando veamos en la clase de formulación de proyectos, justamente porque si después tengo que armar indicadores, tengo que construir antes un sistema de información de donde tomar esa información. Entonces, es como un círculo, exacto, ¿no? Sí, entonces hay que pensarlo. Sí, lo que pasa es que nosotros funcionamos por proyecto, porque no solamente los proyectos que se llevan a cabo sobre una población beneficiada en un territorio, en un tiempo con determinados recursos, es un proyecto. Nosotros, todas las actividades de la Fundación se hacen por proyecto. La participación en el foro del sector social es un proyecto, en Inspire es un proyecto, en el COP es un proyecto, construir una cisterna en Santiago del Estero es un proyecto. Claro. O sea, la lógica de trabajo de las organizaciones sociales son los proyectos, ¿sí? Y para eso esto les va a servir un montón. Ahí me consultaban sobre la bibliografía. Hay un artículo, porque el libro este es un capítulo el que habla de esta herramienta. Hay una ficha de cátedra que tenemos hecho en la facultad, que yo se lo voy a pasar a Gabriela en un PDF. Es una ficha de cátedra. ¿Esto qué significa? Que toma de distintos autores materiales y es muy fácil, digamos, es más accesible que agarrar un libro, que se llama La difícil tarea de fijar objetivos, en donde toma distintos enfoques de distintos autores y habla un poco de esta cuestión política que hay detrás del planteamiento de los objetivos. Entonces, si ustedes quieren, yo se lo puedo compartir a Gabriela y ella se los puede pasar junto con el PDF, como para que tengan otro material. Si lo usan, si no lo usan, no pasa nada. Yo, como siempre digo, no es vinculante esto. A mí me gusta siempre compartir información de más para los curiosos. Y es como que me gusta mojarles la oreja, de decir, bueno, dale, un poquito más, ¿sí? Así que bueno, un poquito la clase de hoy tenía que ver, sí compartí, gracias Sonia, lo voy a compartir entonces, quédate tranquila. Ustedes van a tener entonces este PDF y de la clase de hoy, y si por supuesto les surge algún inconveniente con bajarse el material que está ahí puesto como bibliografía, sobre todo de los ODS, no duden en pedírselo a Gabriela, que ella me lo pide y yo los tengo descargados, ¿sí? Pero me parece que hoy el mundo de la virtualidad nos permite compartir documentos, materiales y enriquecernos de una manera que nos hace bien a todos, creo yo, ¿sí? Bueno, gente linda, siendo 19:29, preguntas, consultas. Nuestro próximo encuentro es el 16 de julio. Por allí vamos. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Bueno, entonces los libero. Súper puntuales. Gracias. Bueno, un besito. Cuídense. Gracias, chao. Chao, chao.